Es investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte desde 1987. Es doctor en Sociología con especialidad en Demografía por la Universidad de Texas en Austin. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de la dinámica demográfica de la frontera México-Estados Unidos y la salud reproductiva. En segundo término, presento también a María del Carmen Gavilanes Ruiz. Ella es egresada de la carrera de la licenciatura en Sociología de la UNAM y de la maestría en Estudios de Población por el Colegio. Actualmente trabaja como técnico académico en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio. Asimismo está con nosotras, Magdalena Sofía Cadena. Ella cuenta con licenciatura en Artes por la Universidad de San Diego. Actualmente trabaja para Planet en San Diego y como asistente de salud reproductiva. Contaremos también también por alguna razón volvemos a encontrarnos, también me da muchísimo gusto porque Karina también nos visitó en Querétaro hace poco. Virginia Karina Rosas Burgos, ella estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California y la maestría en Ciencias de la Comunicación con enfoque en Comunicación Educativa por la Universidad de La Habana, Cuba. Ella labora en la Universidad Autónoma de Baja California como jefa del Departamento de Posgrado e Investigación. Imparte clases como profesora de asignatura en la carrera de Comunicación y sus líneas de investigación sobre la cual trabaja es Comunicación Intersubjetiva. Damos a todos ellos la más cordial bienvenida e iniciamos el trabajo de esta mesa con Raúl Sergio González Ramírez y María del Carmen Gavilanes Ruiz. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar los adolescentes en Tijuana, sus actitudes y percepciones hacia la anticoncepción. La anticoncepción como variable intermedia desde el punto de vista demográfico entre las disyuntivas del embarazo en adolescentes y las expectativas de vida es en general en donde vamos a ubicar nuestra discusión. Hay una utilidad metodológica de lo que se llama la noción de necesidades no satisfechas de anticoncepción, que implican una contradicción de la que hemos estado hablando en la última parte de la sección anterior, pero esta vez está dicho así en términos técnicos desde de la disciplina de la demografía. De acuerdo con Aparicio, la noción intenta identificar a la población fértil y sexualmente activa en edades reproductivas que no utiliza métodos anticonceptivos, aun cuando esta población señala no desea tener más hijos o no desea tenerlos durante algún tiempo. Esta noción nos permite vincular en una de sus dimensiones las necesidades de los adolescentes en pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y para este estudio esta noción es útil porque las estadísticas suelen subestimar la demanda de anticoncepción al dejar fuera a las mujeres solteras, entre quienes por razones de edad y obvias hay una fuerte proporción de adolescentes. Además, durante estas edades hay una gran dificultad para obtener información confiable, dada la atmósfera atávica que imprime hablar tácitamente sobre el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio. Entonces ubicaremos que parte del problema es el uso inadecuado de los anticonceptivos o el no uso de los anticonceptivos, y en ello el embarazo en adolescentes y las infecciones de transmisión sexual se producen en todos los estratos sociales, aunque las consecuencias sean diferentes. Es nuestro mejor punto de partida para la primera parte de esta exposición. Voy a presentar los resultados de la parte numérica y voy a enfatizar los datos y métodos que se trata, algo que no se ha mencionado, de la encuesta sobre desarrollo personal, género y curso de vida familiar entre jóvenes mexicanas en comunidades fronterizas frente al Tratado de Libre Comercio por el Colegio de la Frontera Norte en 2006. En esta sección fue aplicada al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP y en el Colegio de Bachilleres COBACH en abril de 2006, a jóvenes como ustedes.
Se entrevistaron a 2.582 alumnos varones y mujeres entre los 15 y los 20 años. Se les preguntó año que cursan, edad, sexo, lugar de nacimiento y tiempo de vivir en Tijuana. En el primer cuadro tenemos algo para empezar, que es el estudio donde resumimos las principales características demográficas de la población entrevistada. En primer término, ustedes van a ver que resalta el hecho de que las adolescentes fueron quienes respondieron en mayor número el cuestionario y que poco menos de la mitad son aún menores de 17 años. Los adolescentes, en cambio, los varones, son en general un poco mayores, pues el 28% tienen entre 18 y 20 años. 2 de cada 3 jóvenes declararon ser nativos de nuestra entidad y una quinta parte vienen de los estados del centro y sur del país. El resto vienen de estados del norte de nuestra república. Consideramos para lo que sigue que la formación social del individuo, si bien llegó siendo niño, en realidad ha estado expuesto durante su adolescencia a la cultura y forma de pensar del lugar de destino y no en el lugar de origen. Podemos decir que menos del 10% de la población estudiada pasó los primeros años de la adolescencia en otro lugar fuera de Tijuana, muchos de los cuales muy posiblemente provienen de lugares urbanos, por lo que en este sentido la población es prácticamente homogénea. El conocimiento que pueden adquirir los jóvenes sobre el tema de la anticoncepción, y para eso tienen aquí el cuadro 2, creo que sí se ven las cifras, se adquiere a través de distintos actores sociales que proporcionan información al respecto. Esta no siempre es completa, también ya lo dijimos hace un rato. No es a veces adecuada y a veces es imprecisa. Uno de los actores sociales más importantes en la determinación de las actitudes de los jóvenes en este tema es en la escuela. En el cuadro 2 vemos que alrededor de la mitad de los encuestados coinciden en que la información que reciben en las escuelas acerca de los métodos anticonceptivos no es suficiente, independientemente del lugar de nacimiento. Además, las mujeres nativas y las mujeres nativas de otros estados, como los del norte, son quienes están más de acuerdo con esta afirmación, más que los hombres de sus respectivos lugares de origen. En el cuadro 3, aunado a la información anterior, nos muestra las respuestas dadas al reactivo. En las escuelas informan bien sobre todos los métodos anticonceptivos que existen. Se puede interpretar esta aseveración, este reactivo, para medir la calidad de la información proporcionada acerca de los anticonceptivos, es decir, cómo lo perciben los jóvenes. En general, solo una cuarta parte de los y las jóvenes piensan que reciben buena información de las escuelas acerca de los métodos anticonceptivos, mientras quienes piensan que no es así representan más de la tercera parte del total de los entrevistados. En esta ocasión, son los varones, en especial los que nacieron en la región centro-sur, quienes están en mayor desacuerdo que las jóvenes. Es decir, consideran que en las escuelas no son bien informados acerca de los métodos anticonceptivos. Para este reactivo, lo que llamamos la indiferencia, que puede ser de alguna manera conceptualizado o pensado también como imprecisión, como indefinición, es el renglón intermedio de cada uno de las tres secciones de los cuadros. Puede hacernos pensar que tal vez no se ha pensado lo suficiente al respecto o que no se ha reflexionado. Sobre todo, especialmente de acuerdo con las cifras, en las mujeres inmigrantes de los estados del norte, cuyo nivel alcanzó el 35% de ni acuerdo ni en desacuerdo. En el cuadro 4, ante el reactivo, los padres deberían hablar con sus hijos sobre el uso de métodos anticonceptivos. Resultó
que esta información parece ser más importante para los jóvenes encuestados, pues una gran mayoría, más de 84% de ellos, estuvieron de acuerdo con esta frase. En este reactivo resalta el hecho de que las mujeres son quienes mostraron una mayor afinidad con los padres deberían hablar con sus hijos sobre el uso de métodos anticonceptivos que los hombres. Aquí la indiferencia, o lo que llamamos, de donde viene ni de acuerdo ni en desacuerdo, fue mucho menor, lo que nos lleva a la idea de que este tema sí lo habían reflexionado con anterioridad, y nuevamente los hombres presentan en general una mayor indiferencia en relación con las mujeres. El cuadro 5, un complemento al anterior, nos muestra las respuestas del reactivo. Informar a los hijos sobre métodos anticonceptivos no es una obligación de los padres, en donde la mayoría está en desacuerdo con tal afirmación, aunque se aprecian diferencias importantes por sexo entre los jóvenes nativos y los provenientes del centro y del sur del país. Las jóvenes nos indican una mayor tendencia a esperar la información de los padres acerca de los anticonceptivos, quizás principalmente de la madre que los varones. La opción ni acuerdo ni en desacuerdo es mucho mayor para los hombres nativos y los inmigrantes del centro y sur, donde poco más de la quinta parte no declaró una definición clara al respecto. Entre las jóvenes y los jóvenes no nativos provenientes de estados del norte, esta indiferencia no es muy distinta. Este resultado nos invita a reflexionar acerca de cómo se expresa lo que es la anticoncepción para hombres y para mujeres. ¿Cómo operan? Perdón. En el cuadro 6, este y el siguiente reactivo nos muestran que en esta ocasión las diferencias no se dan entre el lugar de origen, sino entre los dos sexos. Pienso que aunque el condón disminuye el placer sexual, es necesario usarlo para proteger mi salud. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la exposición, la percepción sobre de los y las jóvenes acerca de la anticoncepción desde un punto de vista un poco más cualitativo. Las condiciones emocionales y subjetivas son el sustrato cultural en que la aceptación, uso o no de anticonceptivos, es decir, la actitud de los jóvenes ante este medio de control natal y de protección ante ITS, infecciones de transmisión sexual, es lo que nos ocupa en esta sección para dar luz a las actitudes de los jóvenes ante estos métodos. Para construir este esquema, proponemos el estudio de las conversaciones a partir de los grupos focales que se formaron con jóvenes como ustedes y su opinión y postura ante el uso de métodos anticonceptivos, el embarazo, la maternidad, la vida en pareja y las relaciones de noviazgo. Aquí tenemos que Villaseñor dice que el deseo del embarazo es altamente problematizable, pues implicarlo como no deseado tiene una carga social que no permite su fácil decodificación. Entonces el deseo no solo es un concepto, sino un proceso dinámico en un complejo tejido cultural que lo enfoca y lo limita con reglas y principios normativos y que está en congruencia con las expectativas que la sociedad construye de las mujeres. Es entonces lógico suponer que los embarazos en este periodo de la vida no son deseados. La pregunta entonces para nosotros fue, ¿por qué las mujeres se embarazan si los embarazos no son deseados? Y si los embarazos tampoco son deseados para los jóvenes varones adolescentes, ¿por qué embarazan a sus parejas? Ehrenfeld nos dice que el embarazo no deseado o embarazo no planeado tiene una connotación negativa porque implica la desaprobación del ejercicio de la sexualidad fuera de edad y de estado civil de acuerdo a la moral vigente.
En estas prácticas, Díaz dice que para evitar el embarazo no planeado es donde se aprecia la incongruencia entre el conocimiento de los métodos anticonceptivos, cualquiera que éste sea en calidad y cantidad, y su uso práctico. A pesar de declarar que no se busca el embarazo, solo la mitad de los jóvenes sexualmente activos utilizan algún tipo de método anticonceptivo. A esta incongruencia enfocaremos la segunda parte, como ya dije. Esta incongruencia que fue vista como indiferencia en los datos numéricos, ahora vamos a proponer tenemos dos hallazgos. En el discurso hay uno que habla del amor en oposición al placer. Una de las manifestaciones del dualismo cultural está en la oposición del sexo por amor y sexo por calentura. Es el término que utilizaron en los grupos focales, en que no solo son diferentes, sino a veces son excluyentes y opuestos. Este es un ejemplo de lo que dice nuestro grupo focal, y donde queda claro, dice, nada más se quiere para un ratito, pues si la mujer sale perdiendo, vienen las consecuencias y todo eso. A mí me gustaría poderme esperar a que ustedes pudieran leer todo esto, pero me van a presionar con el tiempo y no vamos a alcanzar a decir lo que pretendo terminar de decir. Dentro de esta oposición, también la postura sobre el aborto tiene una racionalidad. El aborto, en estos discursos, no se justifica en tanto el embarazo viene de un acto sexual por amor y con amor. Aquí la estudiante que nos tocó dice, al menos el aborto no, ni las famosas píldoras. No, es no. Yo no tendría, desde luego yo lo tendría, desde luego está hablando del hijo, porque se me haría feo, me sentiría mal como matar a alguien que lleva mi sangre. Porque si yo hago así, un acto sexual, lo voy a hacer con amor porque quiero y no tanto por sentir así placer. Es el énfasis que ponen del placer en oposición al amor. Hay una justificación reiterada del sexo por amor, aún dicho en tercera persona. Aquí hay un ejemplo, pero me lo voy a pasar un poquito más rápido. Bueno, dice una de ellas que habla de sus compañeras, que ellas dicen, no, pues sí lo quiero muchísimo, y fue más porque supuestamente los aman, los quieren, cuando tuvieron relaciones. Esa es la manera en que se relacionan sexualmente los jóvenes. Una cosa es hacer el amor y otra cosa es tener relaciones. Hacen una problematización compleja sobre eso, pero finalmente no identifican en el discurso la diferencia. Cuando el tema son las relaciones sexuales premaritales, obtenemos el mismo cuerpo argumentativo. Es un ejemplo parecido. Me lo voy a saltar. Entonces, la responsabilidad, el otro eje en el que nos vamos a basar para las conclusiones, es la responsabilidad en el uso de métodos anticonceptivos. Aunque hay un concepto en los discursos de las chicas de responsabilidad en la relación al uso de métodos anticonceptivos y de protección a infecciones de transmisión sexual, el énfasis de sus respuestas siempre está articulado necesariamente a la presencia del amor. Se refieren al varón como el hombre indicado. Se parece un poquito a lo que nos decía Alejandra hace rato. Cuando éste va a responder a una eventualidad como un embarazo o una infección sexual. En este sentido, Rivas, una autora, propone que hay una sexualidad como terreno susceptible de elección y otro como destino. En el discurso de nuestras participantes, yo propongo que esta postura, esta propuesta de la autora, de Rivas, a la que me estoy refiriendo, es que la reflexión sobre la incertidumbre de la seguridad en las relaciones sexuales ante la eventualidad adversa, no eligen ser ellas, las chicas, como mujeres, quienes decidan, quienes asuman la responsabilidad de decidir qué hacer, sino que en el proceso de decisión es delegado a la pareja masculina. Están esperando saber cómo va a reaccionar él ante una eventualidad. Nunca asumen su posición en primera persona como una reflexión sobre su cuerpo y sus planes de vida. Amuchastegui dice también algo que se dijo hace un ratito.
pero de otra manera. La ciencia, la medicina y las políticas de planificación familiar, la educación formal, la religión, parecen coexistir como discursos competitivos que pretenden definir y crear y producir la sexualidad. Las maneras en que los sujetos constituyen el significado acerca de sus cuerpos, sus prácticas sexuales y su placer reflejan las formas en que se relacionen con tales discursos sociales en la construcción de subjetividades. Hace un rato también hablamos de subjetividades. A manera de conclusión, el análisis de la base de datos nos lleva a concluir que efectivamente existe una inquietud por parte de los y las jóvenes por recibir información acerca de los métodos anticonceptivos y que dicha inquietud es mayor entre las mujeres. También consideran que la información sobre métodos anticonceptivos debiera provenir más de sus padres, aunque no se oponen a recibirla en la escuela. En cuanto al uso del condón, aunque tanto los varones como las jóvenes reconocen su importancia, son ellas quienes ofrecen mayor conciencia de las ventajas y beneficios de su salud sexual y para evitar embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. La fuerte tendencia a la indiferencia en nuestra población de estudio nos llevó a preguntarnos sobre lo que puede haber detrás de tal indiferencia. Encontramos dos ejes y con esto termino de explicación posible. 1. La secularización como proceso histórico se manifiesta en las posturas y opiniones que con base en valores se expresan en torno a la virginidad, las relaciones sexuales y el ejercicio de la sexualidad en general. El siguiente, el otro eje, es el discurso del amor como organizador lingüístico del proceso de secularización, ambos aspectos relacionados directamente con el uso o no de métodos anticonceptivos. Por último, así, mientras los valores religiosos, y esta es nuestra propuesta, estén revestidos de una moral aparentemente neutral, es decir, sin reconocer el origen religioso de nuestra cultura y de nuestros valores, la subjetividad de los discursos y su relación con las acciones en torno al uso de métodos anticonceptivos seguirá siendo un aspecto de difícil manejo para los diseñadores de programas de salud reproductiva en adolescentes, para los profesores de sexualidad y para las instituciones de salud que propongan y promuevan los métodos anticonceptivos y que tengan como destino el uso en jóvenes. Muchas gracias. Agradecemos a María del Carmen Gavilanes Ruiz su presentación sobre los adolescentes de Tijuana, sus actitudes y percepciones hacia la anticoncepción. Ahora vamos a escuchar a Magdalena Cadena con su presentación denominada Actitudes sobre el sexo, la anticoncepción y embarazo no planeado con adolescentes transfronterizos latinos, un estudio de caso. Adelante, por favor. ¿El control? ¿El control? Ay, perdón. Gracias. Entonces, para esta presentación vamos a cruzar la frontera a San Isidro. Unos datos de fondo antes de empezar, nada más para resaltar qué importante es este estudio. La población de los latinos en los Estados Unidos está creciendo rápidamente y más que 1/3 de los latinos en los Estados Unidos tienen menor de 18 años. Y comparadas con otras mujeres, las latinas en los Estados Unidos tienen las tasas más altas de embarazo, de natalidad y de fecundidad. Comparadas con otras mujeres adolescentes, las adolescentes latinas tienen menor probabilidad de ser sexualmente activas, es decir, que hay un menor porcentaje de las adolescentes latinas que son activas sexualmente que las otras adolescentes. Sin embargo, ellas tienen la menor probabilidad de utilizar anticonceptivos en su primer coito, en su primera vez. Y también otro dato importante, 53% de las latinas en los Estados Unidos tienen por lo menos un embarazo antes de cumplir los 20 años. Y eso es más alto que las otras mujeres en el país. Las otras adolescentes, el número es cada 3 mujeres de cada 10
que se embarazan antes de los 20 años. Entonces, la tasa es más alta entre las latinas. Y el grupo demográfico que menos usa anticonceptivos son los adolescentes menores de edad. Entonces es un grupo de alto riesgo. El propósito del estudio era analizar las actitudes sobre el sexo, los anticonceptivos y el aborto entre las adolescentes latinas de origen mexicano de la Escuela Preparatoria de San Isidro, usando grupos de discusión. Y esto fue parte de una investigación más grande de la doctora Ojeda, que hizo en varias escuelas preparatorias en ambos lados de la frontera. Los grupos de discusión fueron divididos por edad. El primer grupo fue de 15 a 16 años, el segundo de 16 a 17 años y el tercer grupo a 18 para ver qué diferencias existen entre los diferentes grupos de edad, si cambian las actitudes y el conducto. Y ahora los resultados, primero con la educación sexual en la escuela fue muy poco mencionada como una fuente de información sobre los anticonceptivos y la educación sexual. Solo se mencionó en el grupo más joven y casi no se discutió. Pero los padres sí tienen un papel mucho más influyente y más grande. Los padres son una fuente muy importante de la educación sexual. La educación y la comunicación en casa afecta la probabilidad del embarazo adolescente. Es decir, que en casas, en hogares donde los hijos se comunican más con los padres sobre estos temas, tienen menor probabilidad de salir embarazadas. Y según las jóvenes que se entrevistaron, la falta de supervisión, demasiada libertad y pasar mucho tiempo con compañeros varones fueron mencionados como factores contribuyentes al riesgo de embarazo adolescente. Y algunas barreras que existen a la comunicación con los padres mencionadas fueron falta de tiempo que hay, mi papá o mi mamá están muy ocupados, no tienen tiempo para discutir esas cosas conmigo. Otra razón fue miedo a las reacciones de los papás, que pues es un tema muy, como que no se habla de eso. Muchas jóvenes mencionaron la falta de respeto, que hablar del sexo es faltarle el respeto a los papás, que es un tema muy ofensiva. Y también mencionaron mucho vergüenza, que tienen vergüenza de hablar de esas cosas con los papás. También se mencionó que algunos papás no consideran necesario discutir esos temas con los hijos. Los papás piensan, bueno, mi hija, mi hijo no es así, no va a tener relaciones, entonces no hay por qué discutir eso con ellos. Ahora al inicio sexual y el uso de anticonceptivos, algunas actitudes, más se veía en los grupos jóvenes que estaban opuestas al sexo premarital. El grupo más grande, el grupo de 18 años, estaba completamente opuesto a la abstinencia sexual antes del matrimonio. Pero todavía tienen ciertos valores y actitudes sobre el sexo. El sexo premarital se acepta por lo general dentro de un noviazgo serio, monógamo, y cuando se usa protección. Pues está bien, es su novio. Pero fuera de ese contexto, o en el caso de tener amigos con derechos, cambia mucho la actitud y la opinión sobre el sexo. De repente se refiere a cochinadas, se llaman a las jóvenes que tienen sexo en ese contexto así prostitutas, palabras muy fuertes. Se considera algo vergonzoso, y una joven que tiene sexo en ese contexto no se da a respetar. Entonces vemos el cambio ahí sobre esas actitudes.
Sobre los anticonceptivos, solamente el grupo más grande de 18 años lo mencionó, y ellas sí sabían los diferentes métodos que existen, la píldora, la inyección, la pastilla de emergencia, y hasta dónde obtenerlas. Ellas sí tenían la información. Según ellas, las latinas usan mayormente condones porque no saben de otros métodos o por falta de dinero. Y como se mencionó en la primera mesa, el sexo por la primera vez se ve como algo espontáneo, es algo que no se planea, entonces no van a estar preparadas en ese momento. Otras barreras al uso del anticonceptivo son las parejas, los varones. Se mencionó que algunas veces los varones no saben cómo usar los condones correctamente, o están avergonzados de usar condones. También la vergüenza impide que las jóvenes corrigen a sus parejas. Ellas saben que la pareja no está usando el condón correctamente, pero les da tanta vergüenza que no pueden discutir o hablar con su pareja sobre eso. O si su pareja no quiere usar condón, les da mucha vergüenza de lo que están haciendo, de ni siquiera decirle, oye, por favor, usa un condón. Entonces, ahora vamos al tema del embarazo adolescente. Y se preguntó a las jóvenes qué harían ellas si actualmente estuvieran embarazadas. El primer grupo decía que el embarazo es un error inevitable, o sea, pasa y ni modo, ¿qué hace una? Nada más hay que seguir adelante. Así tenían una actitud como que es algo que al azar pasa por mala suerte. Dijeron que si estuvieran actualmente embarazadas, escogerían ser mamá, estaban firmemente opuestas al aborto. Y los dos grupos menores esperan que las adolescentes embarazadas sigan con la escuela, sigan asistiendo, que llevar al término el embarazo y que sigan adelante. El segundo grupo, más de lo mismo, elegirían ser madres, y también se mencionó que esperaban el apoyo de sus padres en el caso del embarazo. Pues mi mamá, mi papá me va a cuidar, me van a ayudar y yo voy a seguir adelante. Reconocieron que en caso de embarazo sería una situación difícil y que necesitarían ayuda financiera, pero de todas maneras es lo que elegirían. Y las opiniones sobre el aborto eran mixtas, algunas estaban opuestas y algunas estaban indecisas en qué harían en esa situación. Ahora, en el grupo más grande las respuestas fueron más variadas. Algunas dijeron que sí tendrían el hijo, otras quedaron indecisas y algunas dijeron que elegirían el aborto, y todas rechazaron adopción. Metas para el futuro. Muchas de las jóvenes entrevistadas deseaban asistir a la universidad y mencionaron otras metas como su educación, su carrera, viajar, y a esas le dieron mayor importancia que matrimonio o tener hijos. Se mencionó el valor de ser independiente, de que no tener que depender de sus papás por toda su vida, y acerca de los hijos, dijeron pues más tarde en la vida, cuando esté casada. Algunas no sabían si querían hijos, y esto es importante porque pienso que en los Estados Unidos en especial hay un estereotipo que las latinas son muy tradicionales y solo quieren casarse y tener hijos y no les importa ser independientes, y aquí vemos que eso no es el caso. Y conclusiones, sobre los anticonceptivos, más bien es importante las actitudes sobre el sexo, que influyen en el uso de los anticonceptivos.
el no hablar del sexo y tampoco de métodos anticonceptivos con los padres debido a la vergüenza y al faltar de respeto, impide que usan los anticonceptivos. Vergüenza de la pareja de usar condones impide la comunicación con la pareja. Y otra vez con el inicio sexual que no se planea, entonces no puede estar preparado uno con anticonceptivos. Y hay una actitud que el sexo por lo general es algo malo, algo tabú, algo que no se debe hacer, pero entonces por eso hay una falta de comunicación. Y conclusiones sobre el aborto, pues las actitudes varían significativamente entre los diferentes grupos. Como vimos, los grupos más jóvenes se oponían totalmente, y cuando llegaron a los 18 años estaban pensándole un poco más. Y también otra cosa importante es las adolescentes que esperaban apoyo de sus papás, tenían más probabilidad de decir, sí voy a tener el hijo porque sé que voy a tener a mis papás que me apoyen. Ninguna de las chavas en cualquier grupo eligió dar en adopción. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente presentación, quisiera comentarles que este estudio también fue realizado por Norma Ojeda de la Peña, quien además es la excelente organizadora de todo este seminario. Muchas gracias, Norma. Bueno, ahora vamos a escuchar la presentación de Karina Rosas Burgos, denominada Comunicación entre padres e hijas en el tema de la sexualidad. Karina, sí, adelante. Pues buenas tardes, gracias por invitarme a este foro, es un honor para mí. Y también agradezco a Carmen y a Magdalena que me están cediendo la palabra porque ellas también dedujeron que es importante la comunicación entre padres e hijos. Muestro esta primera imagen que dice no es fácil hablar de la sexualidad. Y esta imagen muestra y ejemplifica mucho de lo que significa, ¿no?, esta relación entre padres e hijos. Muestra la mano de una persona mayor, de un padre, tiene un condón con el que no se da un flujo, ¿no?, de comunicación. Es una pequeña, estamos hablando de comunicación entre padres e hijas, nos estamos refiriendo nada más a hijas porque resulta más problemático. Las mujeres llevan las de perder, porque son las que resultan embarazadas, son las que resultan con infección sexual, son las que, no sé, se llevan muchas veces la carga más grande. Y todo esto implica que los países se vuelvan más pobres por todos los procesos que implican, ¿no? Entonces sí es un problema que yo lo considero bastante grave. Esta niña tiene una lagrimita, ¿no?, y un corazón. Entonces pues es una historia también triste. ¿Hacia dónde apunto? Y bueno, el tema es comunicación entre padres e hijos en el tema de la sexualidad. Bueno, este trabajo se presenta como un análisis cualitativo acerca de la comunicación entre padres e hijos. No me voy a centrar mucho en la parte metodológica porque son más jóvenes los que están aquí y quiero que el mensaje llegue a los jóvenes, más que nada como un espejo en el que ellos se vean reflejados. Me apena que no sean tantos padres los que están, porque esta plática va más para los padres, ¿no?, porque son los que tienen que poner atención. Esto es lo que opinan los jóvenes acerca de esta relación con sus padres. Yo utilicé una categoría, comunicación interpersonal, y esta categoría de comunicación la vamos a definir como esa comunicación. Nosotros no podemos no comunicar, todo comunica. Yo estudié la carrera de comunicación, la conducta comunica, el gesto comunica, el enojo comunica, todo comunica, el encanto, todo comunica. Entonces es muy importante los espacios, ¿no?, la luz, los momentos en los que mantenemos una conversación son muy importantes. Entonces lamentablemente no pudimos observar, no pude analizar todo esto porque el proyecto en sí abarcó tantos temas que no es un estudio exclusivo en comunicación. Entonces, la otra de las ventajas es que lo que yo pude percibir es es como que manera inconsciente, ¿no? Yo empecé a poner atención a todas estas pláticas y lo que denota y que inconscientemente los jóvenes hablan sobre la comunicación con sus padres y que pues ahí está, ¿no? No eran preguntas dirigidas, no se veían obligados a contestar
voy a contestar que sí llevo una comunicación bien con mis padres porque él también es adulto, ¿no? El que me está preguntando. Estoy utilizando 3 categorías de análisis, el relacional, referencial y situacional. En el relacional me refiero a la comunicación netamente entre los padres y las hijas. ¿De qué manera se da esta comunicación? El aspecto de referencia es que referentes tienen los jóvenes para saber sobre sexualidad. ¿Cómo conocen de sexualidad? ¿Cómo conocen de sexualidad? A través de los medios, a través de la comunicación, a través de la radio, a través de los amigos. ¿Cómo conocen de la sexualidad? A través de la escuela. ¿Cómo conocen de la sexualidad? No sé, ¿no? Lo que escuchan en su comunidad, en la iglesia. No se aprecia aquí mi cuadro de categorías y la relación de cómo hago el análisis por el formato en el que está, pero bueno, hago una separación ahí para el análisis. Lo bueno es que a los muchachitos no les interesa. Entonces, en el aspecto relacional, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Cómo se relacionan padres e hijos, los referentes, las fuentes de información, el contenido dentro de los mensajes que ven en los medios y los mitos y falsas creencias que también se abordan sobre el tema de la sexualidad, que eso también es un punto muy importante. El aspecto situacional, lo que ocurre, cuáles son estas prácticas sexuales que tienen los jóvenes. Necesitamos, si nosotros queremos hacer llegar un mensaje, necesitamos saber y conocer a quién le vamos a hacer llegar el mensaje. Tenemos que saber qué hace, qué le gusta, qué come, qué no come, a dónde va, qué duerme, no duerme. Entonces tenemos que saber y conocer muy bien a quién le vamos a hacer llegar el mensaje. Es por eso que también considero, bueno, abarque esta parte de estudiar a los jóvenes. Entonces, voy a hablar de los antecedentes de comunicación en comunicación entre padres e hijos, de hijos a padres, perdón, de padres a hijos, de hijos a padres, la comunicación que se da entre jóvenes para hablar sobre la sexualidad en la escuela y en los medios masivos de comunicación. Entonces, de padres a hijos, el tipo de relación, dice, en la adolescencia aumentan conflictos familiares y la comunicación se deteriora. Entonces, esto pasa, ¿no?, en todas las familias. Por lo general, los discursos son de una sola vía, de padre a hijo, en esta autoridad, y eso lo señala y lo muestra muy bien la primera imagen que mostré. Los discursos censuran, prohíben, niegan y castigan. No te vistas así, no salgas a tales horas, no te juntes con fulanito, no tengas novio. Entonces, de ahí parte, ¿no? El tema de la sexualidad se muestra restringido o nulo. En verdad es un tema que no se habla. En mi casa yo nunca hablé de sexualidad con mis papás. Los padres niegan a los adolescentes su sexualidad. Eso también es muy interesante, que también lo mencionó Carmen. Y no recuerdo si Magdalena también lo mencionó, pero los padres consideran a sus hijos asexuados. Tienen 30 años y dicen, no, mi hijo es incapaz de tener relaciones sexuales. No, todos menos mi hijo no. Mi hijo no tiene por qué tener relaciones sexuales, no siente el deseo. Entonces, ¿para qué le voy a hablar de sexualidad si no siente? Ahora, versus lo que opinan los hijos con respecto a esta comunicación con sus papás. Los jóvenes están conscientes de que conservan prejuicios, preconceptos y mitos sobre la sexualidad. Entonces, hasta más razonados ellos, ¿no? Tienen muchas preguntas, pero no saben cómo formularlas. Los jóvenes consideran que los padres no son una fuente confiable, y esto es muy cierto. A los jóvenes se les dificulta la comunicación con sus padres por su relación de dependencia y por la autoridad que sus padres les imponen. ¿A quién va a querer hablar con los papás, ¿no?, de sexualidad? Entre los jóvenes no hay espacio para la censura. La información que comparten es clara, se cuentan por igual buenas experiencias o penosas o incómodas. Entre jóvenes reconocen lo sensorial, el placer, ejercen entre sí una gran influencia y presión a favor o en contra de las relaciones sexuales. Sí, esto sucede mucho entre jóvenes, entre risas y juegos, y si tú ya tuviste la experiencia, si no la tuviste, ¿por qué no la tuviste? Deberías experimentar. Entonces es mucha la presión que tienen entre ellos para ejercer la sexualidad. Yo encontré, bueno, esto fue lo que encontré en la literatura, pero ya en la experiencia y lo que encontré en las entrevistas es que sí hay también censura entre ellos, porque había chicas que se sentían incómodas, por ejemplo, en un grupo de clase. Había a lo mejor jóvenes muy abiertas, 5 que hablaban de que, oye, lo hice en el carro, oye, lo hice acá, lo hice allá, me gustó, no me gustó, y ahora lo hice con fulanito y con sutanito y con menganito, y qué buena onda, ¿no? Y a lo mejor la chica de la fila de enseguida, así como que, ay, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué no se pone a estudiar matemáticas mejor? Entonces,
eso también lo encontré como en 3 o 4 conversaciones distintas en los que no es tan cierto que entre jóvenes no hay espacio para la censura, ¿no? Tampoco es así como que sí, muchachos, vamos hablando de sexualidad entre nosotros y se permite este tema, tampoco. En la escuela, lo que los jóvenes y los muchachos encuentran es que se habla de aparatos reproductores, no se habla del amor, no se habla de la ternura, tampoco se habla del placer. Las relaciones de pareja, las enfermedades de transmisión sexual, la diversidad de género fueron algunos temas que se incorporaron no hace mucho. La escuela es considerada como la principal educadora en temas de sexualidad, sin embargo no es valorada por los jóvenes. Se diseñan campañas que informan, pero que no comunican, lo cual no tiene ningún efecto. Los maestros no están preparados y otros no están dispuestos a dar la clase porque es vergonzoso hablar sobre sexualidad. En los medios de comunicación masiva se afronta el tema de sexualidad bastante abierto, y vaya que sí. Es el referente monotemático de toda cultura de masas, se promueve todo el tiempo en todos los formatos. Promueve valores, pero también antivalores y comportamientos negativos. Las relaciones de pareja tal pareciera que ocurren de manera espontánea y romántica y están libres de riesgo y responsabilidades, ¿no? Muy bonito todo. Se habla mucho, pero solo de generalidades de temas como VIH-Sida, y bueno, VIH-Sida, que tampoco son claros los mensajes. Yo recuerdo haber visto un mensaje, un spot publicitario que tampoco se me hizo claro. O sea, siendo comunicadora, tuve que pensar y decir, ¿qué me tratan de decir con eso? Porque era un locutor que le ponía un condón al micrófono. Y entonces ya no hay transmisión, ¿no? Ya no hay esa comunicación. Entonces, si los mensajes van dirigidos a los jóvenes, o sea, ¿cómo le van a entender, no? O sea, ¿cuál es el mensaje? Marco teórico, también me lo voy a saltar. Bueno, a ver, porque me quedan 10 minutos. Bueno, a ver, identificamos con rechazo a la comunicación. Ok, identificamos como rechazo de la comunicación el hecho de que a los padres les genere preocupación, temor o traten de ejercer control de la sexualidad de sus hijos cuando estos plantean preguntas o inquietudes sobre el tema de la sexualidad. Entonces, lo que hice fue identificar tanto las situaciones en donde ocurre un rechazo de comunicación y las situaciones en donde hay una aceptable comunicación entre padres e hijos. O sea, en esta relación entre padre e hijo, el tema de la sexualidad se muestra restringido, los discursos son pronunciados de una sola vía, que fue lo que ya he estado diciendo. Ay. Bueno, lo de los mitos, ya los referentes que ellos tienen para conocer sobre el tema de la sexualidad, pues ahí también se encuentran los muchachos con muchos mitos y creencias, ¿no? Falsas creencias. Dice, según la Biblia, descendemos de un hombre que es expulsado del paraíso por transgredir el precepto de la abstinencia sexual por culpa de una mujer. Se promueve la idea de que el cuerpo es algo negativo y pecaminoso, del cual se tiene que liberarse quien quiera estar en la cercanía de Dios. Se condena el placer carnal, pues es vínculo con Satán. Es así como se convierte la sexualidad en una expresión de la conducta negativa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad? Por Dios. Entre amigos, entre jóvenes, la sexualidad no tiene, bueno, eso ya también lo mencioné, el aspecto situacional. En México, como en la mayoría de los países occidentales, se parte del supuesto de que existe un consenso social sobre las normas que rigen bueno, esto ya lo leí. Marco referencial, esto es un punto comparativo entre las 3 ciudades. Yo hice el estudio comparativo entre 3 ciudades, Querétaro, Tijuana y San Diego. Querétaro se caracteriza por ser un territorio pacífico y de sociedad conservadora, con notable apego a las tradiciones, no sé, no me dejará mentir, pero se distingue mucho por la religión católica. En Tijuana se dice que también, bueno, también hay por la religión católica, pero se dice que hay un poco más de apertura. Y en San Diego, la ventaja con San Diego es que hay más estudios, la desventaja en México es que casi no hay estudios sobre este tema en específico. Y bueno, no tengo datos que se puedan comparar, ¿no? Es otro estudio y habla ya sobre, en Estados Unidos ya se están cuestionando los temas que deben de hablar entre padres e hijos, entonces ya al menos aceptan, ¿no? Si ya están discutiendo si en la escuela deben de hablarles, o cómo se van a repartir la chamba, ¿qué les dices tú? ¿Qué les digo yo? Entonces, aquí también me voy a saltar toda esta parte que no le interesa a los muchachos y que además no se ve. Bueno, el contexto, las prácticas sexuales, estaba muy bonito este cuadro, pero no se ve. Entonces,
el AB sexo, ¿no? El ABC del sexo, de eso trataba la transparencia. Hago un estudio comparativo entre las 3 ciudades para hablar sobre métodos anticonceptivos y tampoco alcanzo a leer. Métodos anticonceptivos. Pero bueno, mucho de lo que finalmente trabajamos sobre la misma base de datos, ¿no? Entonces algunas de las cuestiones ya las han dicho las compañeras. El inicio de las relaciones sexuales, si se dan cuenta, en San Diego hay más opinión de cómo ocurre este inicio de relaciones sexuales. En Querétaro, por ejemplo, mencionaron que sienten presión por parte de los muchachos tener relaciones sexuales. En Tijuana, que es para demostrar cariño, comprensión, afecto, para tener placer, para tener sensaciones. Y en San Diego dieron muchísimas explicaciones. O sea, como que tienen muy claro para qué tener relaciones sexuales. Y así es el inicio, ¿no? Bueno, y eso también es un mito, porque muchos padres dicen no tengas novio porque tener novio significa que vas a tener relaciones sexuales, entonces no tengas novio. O sea, es un inicio y no es un inicio. ¿Por qué no se protegen los jóvenes? También es una pregunta que todo el mundo nos hacemos, porque a mí lo que me motivó a hacer este estudio, ya una vez que estábamos haciendo las entrevistas, es que los muchachos dicen, ya estamos hartos de que todo nos digan sobre métodos anticonceptivos, ya lo sabemos, ya vino el DIF, ya nos hablaron, ya hubo cursos, ya hubo pláticas, ya no queremos saber más porque ya lo sabemos todo y en la televisión sale todo, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿y te proteges? No. Entonces, ¿pero por qué no? Y que también lo pregunta Carmen, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no se protegen y por qué sigue habiendo chicas embarazadas, jóvenes, adolescentes? Y bueno, se ven muy curiosas y muy simpáticas y muy bonitas, pero en cuestión de salud, pues sí tiene bastantes riesgos. También es muy importante que los padres sepan los problemas a los que se enfrentan sus hijos en esta negociación entre pareja, porque ya una vez que hay una relación en pareja, pues los padres no se deben de meter en la relación en pareja, porque es una relación en pareja en donde ambos jóvenes están aprendiendo sobre sí mismos. Pero los padres creo que sí tienen que saber que entre parejas hay riesgos en donde las chicas pueden ser objeto, no sé, ¿no?, de agresión psicológica, por decir, y muchos otros temas que tienen que ver con esto de la pareja, ¿no? El abuso, a lo mejor si tienen algún novio que es mayor de edad y que de alguna manera se agreden. O sea, hay varias situaciones ahí que ocurren. Pues es una niña, una Barbie y una persona mayor, ¿no? Un hombre que le está aplastando. Conclusiones. En esta relación de padres e hijos, en las 3 ciudades coincide, y también coincidimos con Magdalena, que con los padres, dice, coinciden que tener con los padres vínculos de confianza propicia una buena comunicación. O sea, cuando hay confianza, cuando se genera desde que son niños, hay más éxito en la comunicación. Los casos en que hay comunicación efectiva es porque los aconsejan, porque los orientan, porque los apoyan, porque los escuchan, porque los comprenden y porque además son permisivos. Así que papás, sean permisivos. Los motivos de rechazo que coincidieron en las 3 ciudades son la ignorancia y la vergüenza. Más bien, esto es lo que coincido con Magdalena. Enseguida, la pérdida de confianza, que engloba causas como la falta de atención, la falta de confidencialidad, la descalificación, el sarcasmo, la presión. Y bueno, aquí hay muchísimos más que no salieron en la transparencia, pero son muchos más los términos para calificar el por qué no me comunico con mi papá que el por qué sí me comunico con mi papá. O sea, son muchas más las razones del por qué no me comunico. Las causas que generaron un rechazo que se originan solo a partir de ideas equivocadas, esto es muy importante. Nada más aquí salió eso, o sea, veo mitos y falsas creencias y ahí sí hay definitivamente un rechazo, ¿no? Como el suponer que todas las jóvenes pierden la virginidad en el baile de graduación de preparatoria en el high school en San Diego, que al tener novio, o creencias religiosas como el considerar que la relación sexual es un acto pecaminoso, el pecado. El aspecto situacional, San Diego se distingue de Tijuana y Querétaro porque hay padres que proporcionan preservativos a sus hijos, esto también a lo mejor a unos les escandaliza, pero es lo mejor. Por el baile de graduación que se asocia con la pérdida de la virginidad, el no vayas, el prohibir. El servicio social de salud gratuito en donde jóvenes pueden acudir para recibir anticonceptivos y orientación sexual sobre salud sexual, que tristemente en México no lo tenemos, en San Diego sí. Y una de las mediaciones que yo encontré así que fue
uno de los hallazgos más importantes pues fue el aspecto de la religión, ¿no? La principal mediación cultural que influye en la comunicación interpersonal entre padres e hijos es la religión, en la cual a lo largo de 20 siglos ha promovido la idea de que el cuerpo es algo negativo y pecaminoso, y por ende la sexualidad, visto como un acto carnal, es una expresión de conducta negativa. Pregunta, esa fue mi pregunta inicial de investigación: ¿cómo se expresan y se entretejen los componentes comunicativos, relacional, referencial y situacional dentro del proceso de comunicación entre padres e hijos en el tema de la sexualidad? O sea, ¿cómo se mezclan todos estos, ¿no? Y qué ocurre al meterlos en la licuadora, todos estos componentes y categorías. La respuesta, se trata de un proceso intersubjetivo bajo un escenario en el que la relación complementaria y dependiente de las jóvenes con sus padres ocurre dentro de un marco en el que ellas a su vez interactúan de manera cotidiana con sus hermanos, parientes, amigos, profesores, desconocidos, entre ellos los medios de comunicación masiva expuestos de manera cotidiana a mensajes polisémicos y contradictorios emitidos por todos ellos. Las conversaciones que entablan con sus padres son breves, indirectas, ambiguas o nulas debido a la vergüenza y la ignorancia. Todo esto en un contexto en donde la mayoría de los jóvenes están a favor de las relaciones sexuales premaritales, que eso también nos sorprendió mucho porque las jóvenes decían, sí, sí tengo relaciones sexuales. Y yo así, yo jamás diría eso, ¿no? Tan abiertamente. Y las relaciones con amigos con derechos sexuales en lugar de noviazgos comunes. Tienen aparentemente un exceso de información sobre métodos anticonceptivos que al final de cuentas no utilizan. Recomendaciones que les dan los jóvenes a sus padres. Para que haya buena comunicación de padres a hijos, es recomendable que los padres aconsejen a sus hijos, los orienten, apoyen, aconsejen, informen, escuchen, comprendan y sean permisivos. Hablar de sexualidad desde que son pequeños. Aceptar que sus hijos adolescentes dejaron de ser niños. Tomar conciencia de que la escuela no es la única responsable para hablar de sexualidad con los hijos. Y es importante que los padres conozcan los riesgos a los que se enfrentan sus hijos: presión, abuso. Pues algunas imágenes de esto último. La próxima víctima, la violencia contra la mujer. Y con esto termino mi plática. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, Magdalena y María del Carmen, por su presentación. Ahora vamos a darles la palabra. Tenemos un buen rato para dialogar, entonces quien quiera hacer preguntas, a ver, adelante. Bueno, la pregunta para Karina es, cuando habla de la ignorancia y la vergüenza, no me queda claro si es la ignorancia o la vergüenza de los padres, o la ignorancia y la vergüenza de los jóvenes. De los jóvenes. De ambos. Okay. Ellos confiesan que son de ambos, ¿no? La ignorancia por parte de los padres de no saber sobre métodos anticonceptivos, de no saber cómo decirles, de la vergüenza, ¿no? Que aparte les provoca, sí. Y que mucho de esto tiene que ver con la religión y lo pecaminoso y lo malo y no, sí, pues se entiende, ¿no? Con todo esto se entiende a ambas partes. O sea, queda muy claro por qué no se da esta comunicación. Ok. Me llama la atención cómo las tres que exponen hablan de los métodos anticonceptivos, de lo que de alguna manera interfiere que se utilicen, y cómo es esta parte de que sí existe información, vuelvo a esta parte, ¿no? De que sí existe la información. Sin embargo, creo que aquí el problema fundamental de todo esto es la resignificación de la sexualidad. Creo que los padres no hablan con los hijos no porque no los quieran o porque no quieran hablar con ellos. Básicamente no hablan porque tienen esta idea errónea derivada de la construcción de la educación sexual, de cómo fueron educados sexualmente. Porque tenemos esta idea de que solamente la educación sexual es algo nuevo. Sin embargo, la educación sexual se ha dado desde todos los tiempos, ¿verdad? Y yo siempre pregunto, ¿no? Si Moisés recibió educación sexual, seguramente que sí. A través del modelaje, vaya, ¿sí? Y aquí el problema es ese, ¿no? Que tenemos una significación de pecado, de malo, y entonces los papás lo que están haciendo es tratando de proteger a sus hijos. Creo que aquí tendríamos, para poder romper con esto que está pasando, resignificar la sexualidad, ¿sí?
romper. Me llama la atención cómo en un foro como este se sigue hablando de tuvieron sexo, cuando no tuvieron, creo que se están refiriendo a que tuvieron coito, no que tuvieron sexo. O sea, seguimos repitiendo estas frases equivocadamente y entonces no estamos rompiendo con esto que ha derivado en estos graves problemas de sexualidad entre los adolescentes, ¿sí? Que tienen que ver no solamente con infecciones de transmisión sexual, que tienen que ver no solamente con abortos, sino que tienen que ver con divorcio, con suicidios, con desamores, con mal de amores, con dependencia afectiva, es decir, con una serie de cosas que los jóvenes, ¿por qué no usan métodos anticonceptivos? Porque sí saben que los usan, pero porque les introyectan que como es algo malo, yo no lo voy a hacer. Y entonces tienen accidentes. ¿Por qué? Porque les enseñamos, los padres, los profesores, la iglesia, etcétera, que es algo vergonzoso, entonces no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa cuando se afecta la parte cognitiva y entonces viene la parte de solamente de sensación y viene la respuesta? Entonces creo que aquí lo que falta es como enfocarnos, los que estamos acá, como más hacia las políticas de educación, ¿no? Una reestructuración, porque tiene razón, hay mucho de los comerciales que no están regulados, pues no es posible que estén dando ese tipo de mensajes. Ajá, muchas gracias, maestro. Sí, agradecemos su pregunta. Vamos a, Karina, si te parece, damos una ronda, la palabra al auditorio, o bien, si ustedes quisieran participar en esta pregunta a los ponentes, no sé si quisieran participar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a responder esta pregunta y después damos la palabra, continuamos, porque creo que la mesa quiere hablar, quieren decir cosas. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ahorita les damos la palabra, van a contestar. Gracias. Yo creo que se ha dado educación sexual siempre en todas las culturas. Y dependiendo de la cultura, si pertenecemos a una occidental, a una oriental, a una de Medio Oriente, en qué momento, siempre ha habido. Y creo que gran parte, hasta hace muy pocos siglos, ha sido el silencio. El silencio educa, y educa feo, educa mal, educa de una manera violenta. Es como lo que yo diría en relación a lo de la sexualidad. Cuando aquí yo mencioné tener sexo, es exactamente como lo mencionan los jóvenes del proyecto, son sus verbalizaciones textuales. Tener sexo a diferencia de hacer el amor, porque para ellos el amor es una cosa y el sexo es otra. Tal vez no escuchó completo, pero eso es el énfasis que se le daba, que se le dio, que hay una diferencia para ellos. Las políticas de educación también están un tanto, yo creo que también hay una concepción equivocada. Creemos que el que haya una política de educación sexual nos hace pensar que es enfocada a lo que estamos proponiendo aquí, pero no es así. La política de educación sexual en este estado es complejamente conservadora y la mejor, la palabra clave que puede describir la política de educación sexual en este estado es la abstinencia. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica sería muy interesante poder conversar y hablar sobre cómo es o debería ser la política de educación sexual, al menos en este estado y en este municipio, que ha llegado a las escuelas, ha aterrizado a las escuelas secundarias de una manera muy puntual. ¿Sí? Gracias. Sí, como se darán cuenta, el debate es incesante. Creo que hay varios puntos que es muy importante abordar. Vamos a dar la palabra a las personas del fondo, ¿sí? Bueno, para mí es difícil en este tema acercarme a nuestros padres, pues para nosotros es difícil, o sea, tengo una duda en cómo acercarnos con nuestros padres para hablar acerca del tema de la sexualidad. No sé, no tengo idea. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Ahorita te vamos a responder, pero queremos tomar algunos comentarios, ¿sí? Bueno, precisamente va en el sentido que está planteando la
joven, ¿no? O sea, es muy ilustrativo lo que han presentado aquí todos los compañeros, o sea, a mí me ha parecido magnífico, ¿no? O sea, ¿dónde falla la educación sexual? ¿Es la falta de comunicación de los medios en las escuelas o es en los padres? Bueno, aquí todo está apuntando que va hacia los padres. O sea, lo mismo los jóvenes que viven del lado acá, como que viven al otro lado, o sea, pero sus padres son latinos, ¿no? En este caso son mexicanos, pues tienen problemas de comunicación con los temas sexuales. Y eso se refleja en la conducta sexual de sus hijos, ¿no? Y se refleja en que tengan hijos cuando no quieren tenerlos, o sea, no deseados, que tengan problemas de enfermedades sexuales. O sea, me parece muy, muy ilustrativo todo lo que están planteando y lo están gritando inclusive los jóvenes. Los problemas son la falta de comunicación en la casa, los padres, que no se comunican con relación a esto a los hijos. Y es un problema cultural que no solo México, o sea, todos los países, digamos, la mayor parte de los países en vía de desarrollo lo tienen. Otros países lo han resuelto de otra forma, ¿no? O sea, ¿por qué hay diferencia entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo con relación a los niveles de fecundidad adolescente? Bueno, yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Porque Estados Unidos también en el resto de la población, o sea, si bien es un país que tiene niveles altos de fecundidad adolescente, pero en la población nativa de allí, o sea, los anglos, ellos han resuelto bastante ese problema, o sea, no hay ese problema. Ha descendido mucho el nivel de fecundidad de los jóvenes. Otros países lo resuelven de otra manera, o sea, con un acceso muy fácil al aborto. Quizás ese no es el medio más adecuado, ¿no? O sea, cuando fallan los métodos anticonceptivos o no se usan y sube un embarazo, ¿qué se hace? Bueno, un aborto, cuando la mujer no quiere tenerlo, ¿no? Pero bueno, en otros países no tienen esa prerrogativa, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesantísimo lo que están planteando y siempre, siempre he pensado que por ahí va la explicación, ¿no? O sea, es un problema de comunicación vertical y específicamente de los padres a los hijos. Otra cosa que me llamó la atención es lo del uso de anticonceptivos. O sea, la diferencia en el condón específicamente entre la mayor parte de los hombres, de los muchachos, plantean que sí están de acuerdo con usar anticonceptivos. Era así, Carmen, ¿no? Sí, a ti. Ajá. O sea, lo plantean que sí, que están de acuerdo en usarlo, pero sabemos que no se usa mucho, ¿no? O sea, bueno, que hablar un poquito también de esa doble moral de los varones específicamente y quizás también de los migrantes, un poquito más, queriendo adaptar el discurso del lugar donde llegan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Humberto. Una pregunta más y damos la palabra a los ponentes. Disculpe. 1, 2, 3. Hay 4 manos. ¿Les parece que demos la palabra a una pregunta más? Cerramos esa ronda, responden y abrimos a las otras 3 participaciones. Disculpe, ¿por qué en las escuelas si los padres no hablan del tema de la sexualidad? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, vamos a abordar en esta ronda varias preguntas para los ponentes, ¿sí? Preguntaron los chicos, ¿cómo se acercan ellos con sus padres? ¿Por qué en las escuelas no se habla de sexualidad? Por parte de Humberto hubo 2 preguntas. Hace una muy puntual. ¿En dónde es donde está la falla? Y por otro lado, sobre esta doble moral de la aceptación de los métodos anticonceptivos y luego no usarlos, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, yo. Ajá, bueno, sí, para responder primero a los jóvenes que preguntan, ¿no? ¿Cómo acercarse a sus papás? Pues creo que es muy importante que
curiosidades, ¿no?, que tengan. Uno de lo que encontré es que ustedes no saben cómo plantear preguntas. Entonces, tienen que primero informarse, leer, y a lo mejor sobre esas lecturas, al acotar, ¿no?, como que decir, tratar de consultar con alguien entre ustedes, ¿no?, decir, bueno, ¿qué dudas tenemos? Vamos a preguntarle, y encontrar como los momentos adecuados, a lo mejor por la tarde, que sería un momento adecuado donde están más relajados los papás, que no los vean estresados, que no los vean enojados, que estén bien con ellos, que se hayan portado bien. Entonces se acercan, ¿no?, con ellos para plantearles algunas preguntas que tengan que ver con ustedes. A lo mejor no tendrían tanto que ser, porque, bueno, en hablar también de sexualidad, hay una intimidad también, ¿no?, que hay que respetar. Ustedes tienen derecho a la sexualidad, pero también tienen derecho a la intimidad, y ustedes no les van a hablar de cosas tan explícitas de la sexualidad. O sea, tienen que preguntar cuestiones sobre salud, cuestiones sobre cómo usar un condón, a lo mejor cuestiones de cuál fue tu experiencia, mamá, cuando fuiste joven, cuando fuiste adolescente. Ese tipo de preguntas creo que podrían considerar y tomar en cuenta. Gracias, Karina. ¿Alguien más? Sí, una cosa que se mencionó en las entrevistas, fue que algunas jóvenes quizás no se sentían muy cómodas, por la intimidad, que mencionó Karina, pero sí estaban más cómodas, hablando con otros adultos que confiaban, o sea, papás de sus amigas o amigos, que se sentían más cómodos de hablar de de esos temas, o sí, otros adultos no debe ser su papá, pero quizás un tío o un papá de un amigo. Se me ocurre que las organizaciones también, ahí está QSEX, a donde acuden muchos jóvenes también, ¿no? Hay páginas de internet confiables, ¿no? Bueno, no sé si sobre las otras preguntas quisieran, o tú quisieras intervenir sobre estas preguntas de los chicos. Sí, me parece que a veces estamos más cerca de algún profesor que es muy bueno dando matemáticas, o una profesora que es muy buena dando español, o alguna materia. No necesariamente se le pregunta sobre su materia, sino que a veces los vemos un poco como amigos y como una autoridad de alguien que sabe un poco más. Es probable que esa persona sí sepa un poco más, y es probable que sí nos dé y nos auxilie en la información, pero es probable que no. Vaya, a lo que yo quiero ir es a que, como dice Karina, hay que leer de las fuentes médicas, de las fuentes de salud confiables, ¿sí?, las fuentes científicas, para que tengamos un referente de cómo hacer, sobre qué preguntar, porque creo que la distorsión de la información podría no fluir en el sentido en que queremos. Me parece que la doctora Ojeda quiere decir algo, ¿no? ¿No? Okay. De acuerdo. En relación, preguntaban por qué es que en medio de, se sabe que los jóvenes conocen algunos métodos en alguna medida, en alguna calidad, su información tiene alguna calidad, no sabemos bien si sabrían usarlos bien, si lo saben usar bien o no, y qué tantos métodos conocen. Pero no los usan. Lo que yo propuse, lo que propusimos aquí en nuestro trabajo, es que hay un revestimiento de neutralidad en nuestros valores, que tienen un origen religioso. Y creo que un primer paso es reconocer que así es, reconocer que somos hijos ideológicos de una cultura religiosa cristiana, en cualquiera de sus acepciones, y que nos implica o nos imprime un concepto de la sexualidad determinado. En la medida en que nosotros vamos reconociendo que esa es una realidad, vamos a poder deconstruir quiere decir, vamos a poder ir analizando por qué pensamos, sentimos o decimos o no hacemos con respecto a la anticoncepción. Y en esa medida vamos reconociendo qué es lo que realmente queremos o nos conviene o queremos sentir en nuestros corazones y en nuestros cuerpos.
Para mí es un tanto complejo porque no conozco la comunicación en el sentido que lo conoce Karina, pero alguna vez fui joven, aunque no parezca que fue hace mucho. Recuerdo muy bien que para mi generación era un conflicto terrible no poder nunca mencionar ningún término al respecto. Y era muy, muy doloroso no poder saber preguntar, y ante alguna pregunta era el temor a la respuesta estaba por encima de lograr la pregunta. Entonces, yo creo que lo mejor es documentarse en publicaciones científicas. También quiero decir que la diferencia entre una cosita nada más, porque hay países en donde la anticoncepción y el ejercicio de la sexualidad no tiene complicaciones de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados como acá, es porque son sociedades en donde la sexualidad tiene una etiqueta de naturalidad muy fuerte. Esto. Muchas gracias. Vamos a dar paso a unas 3 preguntitas más, ¿se puede? A ver, ¡ay! Hay muchas manos, muchas manos, ahora todas, ¿no? Todos. Sí, vamos a elegir 3 preguntitas. Tenemos, porque si no, no hay tiempo para contestar, ¿eh? No hay tiempo para contestar. A ver, Norma Ojeda, voy a decir a la 1, a las 2 y a las 3, y el primero que levante la mano, mira, ya se quedaron con la mano así. Sí, disculpen, pero tenemos que terminar justo en el tiempo, me da mucha pena, pero creo que hemos tenido tiempo de dialogar. A ver, Norma, adelante. Tenemos todavía 10 minutos más y no quiero tomar esos 10 minutos. Voy a ser arbitraria y en cuanto yo te diga algo que quiero decir que me está picando la lengua, le voy a pasar a este muchachito el micrófono, abusando de la mesa. Estoy totalmente en desacuerdo decirle a los jóvenes que para hablar, primero se tienen que documentar. Okay, sí. No. Que pregunten. Sí. Ah, sí, porque es que como por lo del pecado. ¿Cómo van a la pregunta? Sí. ¿Para qué se convierte en el foco de la fiscalización? Bueno, en el pasillo hablé con estos 2 jóvenes, fue muy interesante, no voy a decir lo que me platicaron, ¿verdad? Pero tiene que ver con comunicación, ¿no? Mi pregunta más bien es que si ha habido, me he fijado que todas las investigaciones sobre lo que no ha resultado, lo que no se ha hecho, ¿no? Los jóvenes no usan condones, los jóvenes no hablan con sus padres, los jóvenes no son responsables, entre comillas, ¿no? Pero mi pregunta es que si ha habido investigaciones sobre aquellos jóvenes que sí usan anticonceptivos, aquellos jóvenes que sí usan condones, aquellos jóvenes que sí se comunican con sus papás, ¿no? Y poder identificar qué es lo que hizo que esos jóvenes fueran de tal manera. De manera que podamos proponer de una manera concreta, más concreta, al gobierno y a las instituciones lo que hay que hacer. Porque si bien es cierto, es muy interesante todo lo que ustedes están diciendo, cuando nosotros llevamos esa información a las instituciones o a los programas, no les decimos nada. Cuando les decimos, los jóvenes no están usando condones, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué hacer? Ese es el problema. Entonces, si pudieran haber recursos para una investigación e identificar esas cosas de aquellos jóvenes que sí hicieron eso, ¿qué fue, no? Lo que cambió su vida, ¿qué fue lo que construyó esa autoestima, esa seguridad para hacer lo que él o ella tenía que hacer, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono. Norma daba la palabra a algunos de los chicos. ¿No? Bueno. Ok, entonces el maestro, ok, adelante. Bueno. Pues yo quiero dar un comentario, como están diciendo eso de la comunicación entre los jóvenes, pues también los mismos jóvenes forzan a los compañeros a que tengan relaciones sexuales, como decir,
ay, se siente muy rico. Pues es la verdad, pues, no, pues se siente muy rico que yo se los recomiendo que lo hagan. Pero que no se protejan porque si no, no se va a sentir igual, no van a disfrutar lo mismo. Pero también, digamos, los jóvenes que sí quieren usar condón o otro anticonceptivo, les da vergüenza comprarlos. Porque dice, ay, luego qué va a decir de mí quien nos está vendiendo, pues, ay, que ese morro ya va a tener relaciones sexuales. No. Muchas gracias. Bueno, tengo 3 rondas levantando la mano. ¿Podría hacer un comentario? ¿En dónde Acá. estás? No te veo. Ah, Acá. ok. Bueno, adelante, perdón. Yo soy Ivonne Pavi, vengo de Ensenada, soy del programa Constrúyete, que es un programa de educación para educación media superior y que dentro de las diversas dimensiones que tratamos, una es vida saludable y en específico la dimensión de lo referente a educación sexual. Y nosotros a lo largo de este año y medio que llevamos aplicando el programa, hemos tenido diferentes reuniones con padres de familia, con jóvenes, y lo que yo siento, lo que yo percibo en esto es que hay un problema en la educación emocional ahí, con los entre jóvenes, jóvenes y padres de familia. La educación sexual está limitada a la parte genital, totalmente, y no a todo lo que es la sexualidad en todos los ámbitos, ¿no? Desde cómo te aprendes a relacionar con otra persona, y cómo aprendes a relacionarte, en cuestión afectiva con alguien de otro sexo, y incluso hay una desvinculación generacional con los padres. Y yo en el último mes hemos estado haciendo unos diagnósticos cualitativos con jóvenes, y lo que ya me habían dicho algunos padres, ahora me están diciendo algunos alumnos, necesitamos espacios en donde padres y jóvenes sean capacitados a la vez, juntos, que se desarrolle un ámbito de diálogo, en donde cuando salga yo le puedo preguntar a mi papá, oye, y eso, y si es cierto, y estemos hablando el mismo lenguaje. Por otro lado, los padres nos han dicho, bueno, yo sí quiero hablar con mi hijo, pero no tengo información, no sé. Y entonces, ¿cómo hablo con mi hijo? Sí, entonces, yo estoy sintiendo que el problema no es cuántas veces les han dado pláticas de anticonceptivos, sino a qué parte de las emociones les llega esa información. Y por el otro lado, son pláticas así totalmente discursivas, en donde el joven no tiene un contacto directo no conoce el condón en primera mano, no ha tenido un taller en donde le enseñen a poner condones en plátanos, ¿sí? Para que ellos tengan la familiaridad, para que las muchachas y los muchachitos sepan, oye, se ponen, así se deben de poner. Entonces, yo creo que a mí me parece muy interesante todas las pláticas, pero me parece también que están demasiado teorizadas y no están situadas en la realidad del joven, de su vivencia diaria, cotidiana. ¿Okay? Muchas gracias. Andaba pasando por aquí, no venía esto. Vamos a aceptar una pregunta más, porque algunas de lo que se planteó fueron comentarios. A ver, ok, Norma, das entonces tú la palabra. Ok. Hola a todas y todos, aprovechando que es el último comentario, pues quiero ser concisa. Me parece muy interesante que los jóvenes pregunten cómo acercarse a sus papás,
porque significa que hay una necesidad de saber, de relacionarse con ellos, ¿no? Yo trabajo en una asociación civil de nombre Fronteras Unidas Pro Salud, donde tenemos un programa de nombre Programa Gente Joven y trabajamos temas de sexualidad tanto con los jóvenes como padres de familias y maestros. Y en nuestra experiencia en el programa Gente Joven, yo creo que ustedes jóvenes tienen ese gran recurso de aprovechar a sus maestros y orientadores que les dan la oportunidad, por ejemplo, de venir aquí y que se apoyen en estos maestros para que inviten a sus papás a la escuela y les puedan dar cursos de educación a sus padres, para que de esta manera, como mencionaba la persona que ya se fue, también ellos estén capacitados para responder esas preguntas que ustedes tienen y también tengan esta apertura y disposición, ¿no?, para acercarse a ustedes, porque en nuestra experiencia los papás sí quieren mencionarles, sí quieren acercarse a ustedes para hablar de sexualidad, pero tienen muchos miedos, hay mucha represión muchas veces, no saben cómo comunicarse, piensan que la van a regar o que los van a incitar a prácticas no seguras, ¿no? Entonces, pues esta sería una de las opciones que tienen. Si tienen alguna pregunta o algo, igual les voy a dar un correo electrónico si tienen dónde anotar. Es gentejoven, todo seguido, @pro_medio, bueno, de nuevo, gentejoven, todo seguidito, @pro_medio salud.org y ustedes se pueden comunicar con nosotros. Otra vez, sí, es gentejoven, todo seguidito, @pro, P-R-O, te alcancé a escuchar, _medio, salud.org, es de manera confidencial la pregunta que ustedes quieran hacer, nada más yo lo reviso, entonces sería confidencial todo, ¿ok? Gracias. Entonces, las organizaciones están... ¿Ya? Ok. Bueno, muchísimas gracias por su participación.